Los sefardíes son los descendientes de los judíos que vivieron en España hasta su expulsión en 1492 y que están ligados a la cultura hispánica mediante la lengua y la tradición. Los expulsados emigraron al norte de África, a las tierras de entonces extenso Imperio Otomano, o a algunos países de Europa, como el sur de Francia, Italia o Portugal. Pero el refugio portugués duró poco. Solo 5 años después, los judíos de Portugal se vieron abocados también por el orden real a convertirse o abandonar el reino. El mundo sefardí obtuvo múltiples influencias de los pueblos en cuyo entorno se desarrolló, de la cultura árabe norteafricana, de la turca, la griega, la búlgara, la rumana, la serbo-croata, la bosnia y más modernamente de los países occidentales, sobre todo Francia, Italia o la misma España. Uno de los rasgos culturales sefardíes que han despertado más interés ha sido su repertorio musical. Las canciones sefardíes iban pasando de generación en generación e iban incorporando nuevas melodías y letras de allí donde pasaban. La figura de la mujer sefardí es muy importante como protagonista y como transmisora en prácticamente todas estas canciones. Los sefardíes que viajaron hacia el Mediterráneo oriental pudieron conservar sus tradiciones, su lengua y, cómo no, sus canciones. Dadas las circunstancias políticas del Imperio Otomano, los que fueron hacia allí pudieron seguir con su identidad intacta durante muchos años. Por lo tanto, cuando se habla de música sefardí como tal, no se puede hablar de un género nuevo, sino de una adaptación a su medida de unas melodías ya existentes, que hicieron los judíos llegados a España, pero que ganaron con la llegada de los sefardíes en riqueza rítmica e instrumental. Por tanto, no podemos entender la música sefardí sin tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero son sus raíces hispánicas, el segundo es la mezcla con las diferentes culturas con las que ha convivido, y el tercero, y muy importante, radica en el hecho de ser una cultura judía. Después de la expulsión, o primera diáspora, el repertorio que hoy conocemos como música tradicional sefardí ha llegado hasta nosotros utilizando principalmente la vía oral, como medio de transmisión, ya sea en la intimidad del hogar o en reuniones de carácter social o religioso. Seguramente algunos elementos judíos participaron en la vida musical de la España medieval, junto con la cultura y tradiciones árabes y cristianas. El poeta medieval hispano-judía Yehuda Haleví, en su obra Kuzari, habla ya de diferentes estilos de música que eran interpretados en las sinagogas. La liturgia musical, cantada en hebreo, ha tenido como protagonista principal en ese sistema oral de transmisión y aprendizaje al azán o cantor, que conduce musicalmente el servicio litúrgico. Ese sistema propicia la improvisación como recurso expresivo en la ejecución musical y permite al cantor un cierto margen de creatividad y de aportación personal al desarrollo melódico dentro de la ortodoxia litúrgica. Los principales géneros poético-musicales que forman este repertorio son los romances, las coplas y las canciones o cánticas. En todas las culturas existen 2 vertientes principales, la religiosa o litúrgica y la profana o tradicional. Ambas están conformadas por música instrumental y por música vocal. En cuanto a los sefardíes, la presencia instrumental se incluye en la música litúrgica, por ejemplo en el romance, y cuando cantan lo hacen en hebreo y a veces en ladino. La música profana, con cánticas o coplas que se cantaban en el nacimiento y la circuncisión de un niño, eran canciones en las que se relatan hechos o historias sobre reyes y princesas, canciones de amor o románticas y a veces cargadas de sentido erótico. Se han conservado cantadas en ladino. Romances son historias cantadas. Sus personajes son en general reyes, reinas, princesas, nobles o caballeros cuya realidad pertenece a la sociedad medieval. La figura de la mujer sefardí es muy importante como transmisora del romancero. Estos servían a la vez como cuentos para los niños mayores y como nanas para los bebés. En principio, estos romances se transmitían de forma oral,
Después, las versiones escritas que se vendían en los pliegos de cordel y las recogidas en los textos escolares fijan en buena medida los textos. Las versiones recogidas actualmente tienen mucho que ver con esto y también dependen, evidentemente, de las variaciones de la memoria de los informantes. Los romances han estado presentes en reuniones sociales, familiares, acompañamiento de juegos, celebración de fiestas y duelo por la muerte. En tal ocasión, se entonaban junto a las endechas, que son canciones tristes o de lamento tradicionales, una serie de romances de tema triste y lamentoso, sobre los que pesaba el tabú de no cantarlos en otras ocasiones que no fueran de luto. Ahora veremos un ejemplo del siglo XV. Muchas de estas melodías también funcionan en modo frigio, por ejemplo, o combinaciones de escalas diatónicas con modos auténticos y plagales, siempre con una variedad rítmica que incluye cambios de métrica, desplazamientos y acentos y, sobre todo, espacios para las improvisaciones vocales e instrumentales a gusto de los intérpretes, en los cuales se alternan solos de instrumentos de cuerda con los instrumentistas que tocan percusión. Las coplas son producto de la creación sefardí. Su época de esplendor se sitúa ya en la diáspora alrededor de los siglos XVII y XIX, aunque también hay coplas de creación moderna. Las coplas son poemas estróficos formados cada uno por un número de estrofas variable, todas las cuales responden a un mismo esquema métrico y ofrecen una hilación del contenido. Hay que destacar además que es un género predominante culto y de transmisión escrita, aunque existe un elevado número de coplas que han pasado a formar parte de la tradición oral sefardí. En su transmisión, un cierto grado de variación. El contenido de estos poemas es mayoritariamente narrativo, descriptivo, expositivo o lírico. Sí. Ein il midbar vida le lombrar las tablas de la ley vidía bajar. Mira quién fue, señor. Las canciones o cánticas representan la lírica sefardí, cuya temática más frecuente es la amorosa. Abundan las que hablan de la mujer hermosa, las que escriben conversaciones de madres aconsejando a sus hijas, las de fidelidad, infidelidad y lamentos de amor o deseo. El término cántica es utilizado por los sefardíes para denominar un amplio género de relativa modernidad, cancioncillas amatorias, para voz de hombre o de mujer, a veces noticieras o costumbristas. Una de las cánticas más famosas de Oriente, utilizada con frecuencia como canción de bodas, es la morénica. En las canciones, a diferencia de los romances o coplas, la letra no tiene un hilo argumental continuo y tampoco un orden fijo lógico. Por esta razón, es muy común que haya canciones que toman prestadas estrofas de otras. En todo caso, sea romance, copla o canción, la figura femenina es protagonista en prácticamente todas las historias. Más tarde, en los siglos XVIII y XIX, nace el género de la cántica amatoria, fuera de ocasión épica o nupcial, en las que se cantan los antes mal vistos sentimientos amorosos de celos, despecho, requiebro, etc., y a la que ya tiene acceso la voz masculina, antes limitada al más elevado quehacer del canto sinagogal. La diversidad de instrumentos que enriquece toda esta música da paso a un sinfín de colores y posibilidades de texturas sonoras. Hay dos grandes zonas en donde se produce este tipo de repertorio, la norteafricana y la oriental. En la zona norteafricana, concentrada fundamentalmente en el norte de Marruecos, las melodías son sencillas, con poca ornamentación y desarrolladas según estructuras rítmicas claras y fijas, más cercana a la tradición hispánica. En cambio, en la zona oriental se observa una enorme influencia del sistema musical arábico-turco-persa y hay una mayor tendencia a cantar las melodías en ritmo libre, con elaborados adornos y abundantes frases melismáticas, siguiendo los desarrollos de los diferentes maqamat,
del sistema musical turco. En percusión encontramos la darbuka o dumbek, que es un tambor de forma de copa en diferentes tamaños, hecho de madera o de cerámica y actualmente de metal, muy adornado y con un solo parche. El bandir o endere, que es una pandereta con cuerdas detrás del parche que le dan una sonoridad típica. El daf, que es un pandero de gran tamaño con un solo parche y con 2 cadenas de argollas por detrás, pegadas al marco del instrumento. También los cymbals, que son pequeños platillos que se chocan entre sí para que suenen y que se atan a los dedos pulgar y medio. De cuerda encontramos el ud. También el kanun, que es una cítara turca. La kemanya, que es un instrumento turco de cuerda frotada, con un arco y se coloca entre las piernas, como la viola de gamba. Y de viento, como el nai o el antiquísimo shofar, hecho de un cuerno de carnero. Así que para concluir podríamos decir que la música sefardí puede considerarse dentro de la etiqueta de música mediterránea, tal y como explica Mons.